Hace bastante tiempo un suscriptor me pidió que hiciera un dibujo de Spider-Man Noir y bueno, como es un personaje cuyo diseño es 90% negro, obviamente tenía que usar el color negro, pero lamentablemente solo me quedan como 3 centímetros del lápiz de este color, por lo que fui a alguna de las papelerías que quedan cerca de donde vivo preguntando si de casualidad vendían el color negro por separado, porque no tenía la intención de comprarme toda una caja nueva solo por un color. Lamentablemente en las papelerías me dijeron que solo vendían las cajas completas, por lo que no sabía realmente qué hacer. Pensé hacer un dibujo con carboncillo, pero no tenía, aparentemente soy pobre y no me había dado cuenta, así que sin saber realmente qué hacer por un momento pensé ignorar esta sugerencia y pasar a la siguiente, pero mirando detenidamente uno de los estantes de mi estudio me di cuenta de algo que había estado justo enfrente mío todo este tiempo y que por desatento lo había ignorado. Había decidido que en lugar de hacer un dibujo iba a hacer una pintura. El problema era que no tenía un soporte en donde hacerlo y que hace mucho tiempo que no hago una pintura, así que esto también me serviría como para reencontrarme con algunos medios con los que no había tenido contacto desde hace rato. En cuanto al soporte, afortunadamente me encontré con una tabla de MDF de un buen tamaño dentro de mi montaña de trabajos abandonados. Para los que no sepan qué es el MDF, se trata de un producto de madera reconstruida que se obtiene descomponiendo residuos de madera dura o blanda. Eso sí, como estaba dentro de mi cúmulo de trabajos abandonados, habían ciertos detallitos particulares con esta tabla. Por un lado tenía esta hoja pegada con un dibujo de un bichito que me había inventado, y por el otro tenía un par de huequitos en los que había puesto una de esas cositas que no sé cómo se llaman para colgar los cuadros y cosas así. Como la hoja del dibujo estaba muy bien pegada, no había modo de usar ese lado de la tabla, así que usé el lado de los huequitos. Para tapar eso usé un poquito de porcelana fría humedecida solo con un poquito de agua y ya. Después, para preparar la superficie para pintar, le eché como una, dos, tres capas de gesso, el cual es básicamente una mezcla de yeso, pigmento blanco y otras cosas que sirve para imprimir superficies, es decir, para preparar una superficie para que la capa de acabado de pintura quede bien. Después de que las capas de gesso ya se hubieran secado, le pasé una lija con un gramaje muy fino para que la superficie quedara lisa, y con eso ya podía empezar a hacer el delineado. Nada del otro mundo, es un personaje con un diseño relativamente sencillo. Eso sí, como para que las proporciones quedaran bien, medí en la hoja de referencia cuántas cabezas tenía a lo largo, a lo ancho. Me di cuenta de que el sombrero ocupaba más espacio a lo largo que el rostro. Tuve muy en cuenta ese tipo de medidas para hacer el delineado. Una vez que ya estaba contento con esta parte inicial, empecé a pintar el fondo. Generalmente cuando uso acrílicos utilizo estos vasitos de plástico para combinar los colores, sobre todo cuando hay una superficie un tanto amplia para cubrir. Podría usar una paleta, pero como este acrílico es de un secado extremadamente rápido, al usar una paleta se seca muy rápido el pigmento y tendría que volver a combinar las pinturas para lograr el color que tenía anteriormente. A veces lo logro, a veces no. Entonces prefiero combinar una buena cantidad de pintura en un vasito y así no se seca tan rápido. Eso sí, solo cuando voy a usar una buena cantidad de pintura, porque por ejemplo para esa parte de gris claro, como no era mucha la pintura que voy a usar, pues simplemente combiné los pigmentos en una paleta y ya. Después para el traje usé la misma pintura del vasito, pero le agregué un poco más de negro. Después saqué un poquito de esta pintura y la combiné con un poquito de blanco para pintar la manga esta y las manos, por eso se ven más claritas. Y después le empecé a pintar las zonas más oscuras con pintura negra, sin combinarla ni nada, pura pintura negra. Después me di cuenta de que el gris del traje había quedado un poquito claro, así que combiné algo de pintura negra con agua para repasar sobre estas zonas grises. Muchas veces se suele combinar el acrílico con un poco de agua para lograr unos degradados o un efecto similar al de las acuarelas, o para que la pintura quede un poquito translúcida, por lo que el acrílico negro combinado con agua me daría unas capas, pues eso, translúcidas, por lo que podía pintar sobre estos grises sin taparlos completamente, solo oscureciéndolos un poco. Después de que ya tenía listos los tonos principales del traje, decidí seguir con la ciudad del fondo. Primero con la ayuda de un curvígrafo hice la curva de lo que vendría a ser esta especie de puente, y luego con una regla hice unas líneas verticales tanto en la parte del puente como en la parte de abajo para lo que vendrían a ser los edificios. Luego con una pintura negra empecé a pintar la totalidad de estos edificios, dejando unos espacios en blanco o en gris, y con la ayuda de un pincel muy fino les pinté unas cuadrículas para conformar lo que vendrían a ser las ventanas. Eso sí, tapé algunos de estos cuadritos para que diera el efecto como de que algunas luces estaban apagadas y esas cosas. Ya con el fondo terminado volví al personaje, y en este caso era hora de pintar las partes más iluminadas. Obviamente le puse un gris bastante claro, lo apliqué principalmente por la zona derecha porque de ahí era donde venía la iluminación, y fue en esta parte en donde la pintura general ya empezaba a cobrar un poco más de vida. Me gusta bastante agregar este tipo de iluminaciones contrastadas, le da mucha más vida a la imagen. Ahora, para que el cambio de luz a la sombra no se viera tan
cortante. Le hice una muy pequeña degradación en el tono de los grises. Eso se puede apreciar principalmente en esta parte del sombrero, o en esta de la mano, o en esta de la manga. Para este degradado simplemente cogí un poquito del gris súper claro de la iluminación, le agregué una gotita de negro y pinté una línea por la parte de la separación de la luz y la sombra. Luego le agregué otra gota de negro y le puse otra línea a la pintura, y así sucesivamente. Más tarde le agregué unos detallitos como las líneas de la máscara, los lentes y algunas arrugas de las mangas, con un pincel muy fino y una pintura negra, como se puede ver. También con ese mismo pincel fino iluminé un poco más algunas de las ventanas, e hice los círculos de ese reloj, y finalmente le pinté el cubo también con un pincel muy fino y unos tonos bastante vivos, nada de azules pálidos y rojos oscuros. Quería que el cubo resaltara bastante en todo este mar de grises. Y listo, pintura terminada. ¿Les gusta cómo quedó? Si es así, les agradecería que le dieran un like a este video, que se suscribieran a mi canal si aún no lo están. Fue bastante divertido volver a pintar con acrílicos. Como dije hace rato que no los usaba, solo los tenía ahí para pintar los detalles de algunas de las figuras en porcelanicrón que ya he traído al canal, pero no los había usado para una pintura como tal. Me gustó tanto que después de terminar a este Spider-Man me animé a pintar una criatura inventada. En este caso no usé ninguna referencia, simplemente pinté el primer bicho que se me viniera a la cabeza y este fue el resultado. Y pues no sé, déjenme saber en los comentarios si quieren ver algún video de cómo pinto criaturas de la imaginación. Y bueno, sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Chao.